Dios te bendiga. Gracias por acompañarme. Thank you for being with me. Vamos a la música con Barak y al regresar concluiremos con Juan capítulo 11. Let's go to the music. We have Barak, and when we come back, we'll conclude John chapter 11. So stay with us. Barak. Te quiero adorar. Sí, aleluya, aleluya. Thank you, Jesus. Después que Jesús reviviera a Lázaro, after Jesus revived Lazarus, Juan analiza las respuestas de los hombres John analyzes the responses of men ante la nueva revelación de Dios a través de su Hijo Jesús. before the new revelation of God through his Son. Y algunos creerán y otros se endurecerán más Some believed and others were more hardened en su incredulidad. in their doubt. En especial veremos la reacción de las autoridades religiosas We will see especially the reaction of the religious que authorities guiadas por el sumo sacerdote that, guided by the high priest, decidirán la muerte de Jesús would decide the death of Jesus en sustitución de todo el pueblo. in substitution of the whole people. De esta manera quedó establecido This is how it was established, el marco de sucesos
de esa Pascua. the events of that Passover. Solo faltaba que la hora señalada por Dios llegara. What was left was that the hour signaled by God would arrive. Lo que nosotros llamamos el Kairos de Dios. What we call the Kairos of God. Y ahora observaremos las diversas reacciones And now we will observe the diverse reactions luego del milagro de revivir a Lázaro. after the miracle Of of reviving. reviving Lazarus. Ajá. El milagro de Jesús provocó diversas reacciones. The miracle of Jesus provoked diverse reactions. Y la gente quedó fragmentada por lo que ocurrió. And people became fragmented by what happened. La presencia, la enseñanza y las obras de The Jesús presence, the teachings, and the works of Christ exigen que cada persona se tenga que posicionar. demands that every person position themselves. La decisión siempre es The autónoma. decision is always autonomous. Siempre nosotros tenemos que tomarla. We always have to take it. Pero las consecuencias usualmente son inevitables. But the consequences are usually inevitable. Hoy te quiero hablar del tema un resultado inminente. Today I want to speak to you on the topic, an imminent result. Comencemos entonces a analizar las diferentes reacciones. So let us start to analyze the different reactions. Vamos a estar en Juan capítulo 11, We're going to be in John chapter 11, desde el versículo 45 from verse 45 hasta el versículo 57. to verse 57. Prepárate para que tomes notas, Be ready to take notes, marques tu Biblia mark your Bible, y puedas recibir lo que Dios tiene para ti. so that you can receive what God has for you. El versículo 45 en parte dice: Verse 45 says in part, entonces muchos de los judíos creyeron en él. and then many of the Jews believed in him. Hubo fruto inmediato de aquel milagro. There was an immediate fruit from that miracle. Hubieron resultados rápidos. There were quick results. Cualquier persona presta a recibir, o sea, dispuesta a recibir la verdad, Any person willing to receive the truth habría quedado conmovido por un milagro así. would have been moved by such a miracle. Y al final, nunca se había oído que alguien muerto por 4 días Finally, it had never had been heard that someone who had been dead for 4 days, que se había comenzado ya a descomponer, who had started to decompose, había resucitado como lo hizo Lázaro. would have resurrected, such as Lazarus. Esto era algo que nunca había ocurrido. This is something that had never occurred. Era un milagro impactante. It was an impactful miracle, Era algo poderoso que Jesús había hecho. powerful that Jesus had done. Lázaro era un milagro vivo. Lazarus was a live miracle. ¿Qué otra cosa lógica se podía hacer sino simplemente creer en Jesús? What other logical thing was left to do but just to believe in Jesus? Pero escucha lo que dice el versículo 46. But listen to what verse 46 says. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos But some of them went away to the Pharisees y les dijeron lo que Jesús había hecho. and told them the things Jesus did. Entonces, por otro lado, otros se apresuraron a ir a los fariseos On the other hand, many rushed to go to the Pharisees para decirles lo que ellos habían visto to say what they had y seen para reportar los progresos que el Señor Jesús and to report the progress that the Lord Jesus hacía en los alrededores de Jerusalén. conducted in the surroundings of Jerusalem. Amén. No podemos saber cuáles eran los propósitos de esta gente. We don't know what the purposes of these people were. Quizás querían convencer a los fariseos de que estaban equivocados. Perhaps they wanted to convince the Pharisees that they were A wrong. lo mejor le quería decir a los fariseos, mira, ustedes han pensado mal de este hombre. Or simply they felt like they had to say that you have thought wrong about this man. Ajá. O sintieron a lo mejor el deber de informar lo que había ocurrido. Or they felt the urge to inform what had happened. Ajá. Ya que ellos eran los guías religiosos Since they were the religious guides, y debían conocer algo tan maravilloso, extraordinario como lo que acababa de presenciar. and they needed to know something so extraordinary as they had witnessed. Ok, ajá. Pero cabe la posibilidad But the possibility exists que no tuvieran intenciones tan nobles, that their intentions were not so noble. sino que por su propia incredulidad, But because of their unbelief, escucha lo que te voy a decir ahora, listen to what I'm going to say now, estuvieran irritados por el milagro.
They were irritated by the miracle, y porque otros estaban creyendo en Jesús también. and because others were also believing in Jesus. Si ese fuera el caso, If that were the case, su propósito era transmitir su alarma the purpose would be to convey their alarm y pedir la intervención de los fariseos. and ask for the intervention of the Pharisees. Y como nosotros vamos a ver, And as we will see, eso fue lo que ocurrió. that's exactly what occurred. El anuncio cayó como una bomba en el Sanedrín The announcement came as a bomb to the Sanhedrin y precipitó una decisión drástica and precipitated a drastic decision que finalmente culminó con el resultado inminente de la crucifixión de Jesús. that culminated in the imminent results of the crucifixion of Jesus. Qué cosa increíble. What an incredible Un thing. milagro poderoso A powerful miracle trae como resultado brings as a result un juicio inminente. an imminent judgment. El versículo 47 dice: Verse 47 says, entonces los principales sacerdotes y los fariseos Then the chief priests and the Pharisees reunieron el concilio gathered a council y dijeron: ¿qué and haremos? said, What shall we do? Porque este hombre hace muchas señales. Because this man works many signs. A Juan le encanta esa frase señales. John loves that phrase. Él no usa mucho la signs. palabra milagro He doesn't use miracles too o much sanidades. or healings. Él usa la palabra señal. He likes to use the word signs. Entonces la reacción de las máximas autoridades So the religiosas reaction of the maximum religious authorities fue totalmente negativa. was completely negative. ¿Tú creerías que a la gente espiritual, You would think that the spiritual que people, los líderes religiosos that the religious leaders estuvieran contentos con la visita de alguien que venía de parte de would Dios? be happy with the visit from someone who came from God? Pero tanto despreciaban a Jesús But they despised Jesus to the point que cualquier obra que hiciera solo lograría despertar más el odio. that any work that he did would only awaken more hatred Que sentían contra él ya that they already felt against him, y que siguieran endureciéndose, and that they will continue to harden themselves, endureciendo su corazón. hardening their hearts. En vez de suavizar su corazón, Instead of softening their hearts, los líderes religiosos endurecían su corazón. the religious leaders hardened their hearts. Me recuerda solamente una persona así en la Biblia, It reminds me of someone in the Bible, Faraón, Pharaoh, que mientras más obras de Dios vio en Egipto, that the more works of God he saw in Egypt, más endurecía su corazón. more his heart became hardened. Wow, pero no quiero ecualizar a estos líderes religiosos con Faraón. I don't want to equalize these religious leaders with Pharaoh, Pero yo me pregunto, but I ask myself, ¿por qué reaccionaban así? why did they react this way? Yo creo que lo que irritaba al Sanedrín I believe that what irritated the Sanhedrin, era ver que Jesús no dejaba de presentar pruebas it was because Jesus did not fail in presenting proof que demostraban que Él era el enviado de Dios. that demonstrated that he was the one who was sent by God. Esto no debería haber sido un problema, It should not have been a problem, pero lo había llegado a ser but it became one porque ellos se negaron a aceptarle como lo que Él era. because they failed to accept him just for who he was. Así que mientras más señales hacía, So the more signs he performed, más lo despreciaban. the more they despised him. Wow, ¿te atreves a decir amén ahora? You dare say amen now? Hay ocasiones cuando mientras más tú tratas de servir a Dios, There are occasions when the more you try to serve God, más la gente te desprecia. the more people will despise you. En nuestra sociedad de hoy, In our society si tú today, eres demasiado cristiano, if you're too much of a believer, te señalan de que tú crees que eres mejor que los demás. they signal you out as if you were better than others. Demasiado religioso. Too religious. Que tienes tus creencias y las tomas demasiado a pecho. That you believe that you have beliefs that are too much. Ajá. Y que te está yendo al límite.
al And that- extremo. And that you go into the extreme. Eso es lo que están diciendo de la persona que nominaron para la Corte Suprema. That's what they're saying about the person who was nominated to the Supreme Esa Court. persona que va a sentarse allí es demasiado religiosa. That person who's going to sit there is too religious. Y cuando uno quiere ser un cristiano verdadero, And when you want to be a true believer, te van a señalar. they will signal you out. Amén. ¿Y cómo podían negar las obras que Jesús hacía? How could they negate the works that Jesus did? Su posición de líderes podía llegar a ser cuestionada por el pueblo Their position as leaders could be questioned by the people si ellos no cuestionaban lo que Jesús estaba haciendo. if they did not question what Jesus was doing. ¿Sobre qué base se negaban a aceptar que era enviado de Dios? What basis did they have to accept that he was the one sent by God? O negar que él era enviado de Dios. To negate that he was the one sent by God. Si resucitó un muerto de 4 días, If he resurrected a dead person that had for 4 days, ¿qué podían decir? what could they say? ¿Cómo podían negar un milagro como ese? How could they not fail to see a miracle like that? Perdona, pero yo no lo puedo entender. I cannot understand it. En vez, habían intentado convencer al pueblo In turn, they tried to convince the people que Jesús echaba fuera demonios por el príncipe de los demonios, that Jesus rebuked demons by the prince of the demons, lo cual era totalmente absurdo. which was completely absurd. Pero, ¿qué dirían ahora? But what would they say now? ¿De dónde provenía el poder que tenía para resucitar a los muertos? Where did the power come from that he possessed in resurrecting the dead? ¿Venía de Belzebú también? Did it come from Beelzebub? Ah, no. No. Tenía que venir de Dios. It had to come from God. Fue cuando se dieron cuenta que si no impedían It was when they realized that if they did not stop, que siguiera haciendo milagros, they did not stop him from continuing to do miracles, su fama iba a continuar aumentando. his fame would continue to increase. Y el prestigio del Sanedrín iba a disminuir. And the prestige of the Sanhedrin would be discredited. Qué tremendo, ¿no? How tremendous. Su celo religioso. Their religious jealousy No podía dejar que otro creciera, would not allow another one to grow, porque si no ellos iban a menguar. because then they would diminish. Eso va totalmente contrario a lo que dijo Juan el Bautista. That is contrary to what John the Baptist said. Cuando dijo, es menester que él crezca When he said it is right for him to grow y que yo mengue. and for me to diminish. Ah, pero eso no era lo que creían estos líderes This is religiosos. not what these religious leaders wanted. Entonces, eso era lo que realmente les preocupaba. And this was what really worried them. Y la razón por la que lo odiaban. And the reason why they hated him. Así que se preguntaron, So they asked themselves, ¿qué haremos? what shall we do? Oye la pregunta, Listen to the ¿qué question. vamos a hacer? What will we do? Porque este hombre hace muchas señales. Because this man does many signs. Vamos a hablar por un momento acerca de los milagros. Let's speak for a moment about miracles. Amén. Yo no sé si tú has sido recipiente de algún milagro. I don't know if you have been the recipient of a miracle O a lo mejor alguna sanidad. or maybe a healing. Si Dios ha hecho algo en tu vida, If God has something in your life, ponme ahora algo allí en un texto y write dime, something down, write a text, Dios ha hecho una obra en mi vida. and write, God has done a work in my life. Dios me sanó. God healed me. Dios hizo algo conmigo. God did something with O en me. mi familia. Or in my Para family. yo saber que Dios hizo algo en la vida tuya. In order for me to know that God did something in your life. Pero vamos a hablar un poquito acerca de los milagros. So let's speak a little bit about the miracles. Los milagros de Jesús eran demasiado públicos. The miracles of Jesus were too public Y eran demasiado grandes and too great como para ignorarlos o negarlos. to be ignored or negated. Por otro lado, On the other hand, es curioso como un milagro llevó a unos a creer it's curious how a miracle led some to believe y otros a odiarle aún más. and others to hate him even more. Esto nos sirve a nosotros para que nos demos de cuenta This serves to us so that we can realize que los milagros por sí solos that miracles within themselves no pueden producir fe ni transformar vidas. cannot produce faith or transform lives. Quienes imaginan que una persona que vea un milagro Those who imagine that a person who sees a miracle se convertirá en un cristiano se está engañando a sí mismo. will convert into a believer
is fooling themselves. Cuando yo era más joven, When I was younger, yo iba a las campañas del gran evangelista G.J. I Ávila. would attend the revivals of the great evangelist G.G. Y yo me Ávila. acuerdo las decenas de milagros y sanidades que testificaban en las campañas. And I remember the dozens of miracles and signs of people testifying in the revivals. Tremendas sanidades. Tremendous healings. Y la gente pasaba al frente a testificar. And people would take the mic to testify. Y se levantaban de las sillas de ruedas. And they would rise up from the Y soltaban las wheelchairs. muletas. And they would let go of the crutches. Y la piel se les sanaba. And the skin would be Es una cosa healed. increíble. It was incredible. Y había gente en la multitud And there were people within the multitude que nunca se convirtieron. that never converted. Porque los milagros no pueden transformar una vida. Because miracles cannot transform a life. El Señor Jesús contó una historia en cierta ocasión The Lord Jesus told a story on one occasion acerca de un hombre rico y de un mendigo que murieron los dos. about a rich man and a beggar who both died. Y la mayoría de nosotros conocemos la historia. And the majority of us know the story. No voy a darte los detalles. I'm not going to give you the Pero te voy a details. decir que en Lucas capítulo 16, versículo 31, But I will say that Luke chapter 16 verse 31, Jesús habló acerca de esto que estamos hablando. Jesus spoke about this, what we are speaking about. Cuando él dijo que el rico le pidió a Abraham una petición, When he said that the rich man asked Abraham for a special petition que mandara a Lázaro to send Lazarus a que volviera otra vez a vivir, to go back to living porque él tenía 5 hermanos because he que had 5 brothers él no quería que fueran a donde él estaba. who he did not want them to go where he was. Y él dijo, si alguien de aquí va para allá, And he said if someone from here goes over ellos there, van a creer. they will believe. Pero mira lo que dijo Jesús. But listen to what Jesus said. Si no oyen a Moisés y a los profetas, If they do not hear Moses and the prophets, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. then they will not be persuaded if one rises from the dead. Even if one, aunque se levante alguien de los muertos, Even if one rises from the dead, esa gente no va a creer. they will not believe. Lo que Jesús le dijo What fue, Jesus said was, allí tienen a Moisés y a los profetas, they have Moses and the prophets. que le crean a ellos. Let them believe that. Si alguien va a creer en Jesús, If someone is going to believe in Jesus, no es porque ve un milagro, it's not because they see a miracle, sino porque entiende en su alma que necesita al Señor Jesús. but because they understand in the soul that they need Jesus. Porque reconoce su condición de pecador Because they recognize their condition as a y sinner. entienden que sin Cristo se van a perder. And they understand that without Christ they will be lost. Según Jesús, According to Jesus, ni siquiera la resurrección de un muerto No. sería suficiente not even the resurrection of a dead person would be sufficient para persuadir a las personas que no quieren creer. to persuade the people that do not want to believe. Y la reacción de las autoridades frente a la resurrección de Lázaro And the reaction of the authorities before the resurrection of Lazarus confirmaba plenamente esas palabras. confirmed surely those words. Todos vieron el milagro, They all saw the miracle, pero no todos creyeron. but they did not all believe. ¿Y qué de los miembros del Sanedrín? And what about the members of the Sanhedrin? Vamos a hablar un poquito acerca del Sanedrín. Let's speak a little bit about the No lo vamos a Sanhedrin. hablar mucho porque no queremos entrar en mucho detalle. Not too much because we cannot go into too much Lo detail. podemos hacer en otro tiempo. We'll do that another time. Nosotros lo hablamos cuando vimos el capítulo 3 de Juan. We spoke about it when we saw John chapter 3. Y vimos a Nicodemo que llegó donde Jesús. And we saw that where Nicodemus who went to Jesus. Entonces no voy a repetir la información. I'm not going to repeat the information. Pero sí vamos a hablar un poquito acerca de lo que el Sanedrín hizo aquí. But let's talk a little bit about what the Sanhedrin did here. Como nosotros podemos ver, la información de los testigos dio origen As we can see, the information of the witnesses gave origin a una reunión al más alto nivel de los líderes religiosos de la nación. to a meeting with the highest level of religious people of the nation. Y oye lo que dice la Biblia. And listen to what the Bible says. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. And listen to what it says. And then the high priest and the Pharisees united the council. O sea, they met, se reunieron. In other words, they met.
Tuvieron una bueno, no era pequeña reunión. They had a small, well, it was on a small Tuvieron meeting. una reunión de urgencia. They had an urgent meeting. Yo no sé cómo se comunicaron con toda esa gente. I don't know how they communicated with No, all no those habían people. celulares, no habían There textos, were no cell phones, no text pero messages. todos llegaron a la reunión. But they all arrived to Y the debemos meeting. aclarar And we need to que los clarify principales sacerdotes eran saduceos, that the high priests were Sadducees. que era una secta que constantemente se estaban enfrentando con los fariseos. And they were a sect that was constantly confronting the Pharisees. Había unos cuantos fariseos en el Sanedrín, There were some Pharisees in the Sanhedrin, pero la mayoría eran saduceos. but the majority was Sadducees. Pero no dudaron en enterrar sus diferencias They did not doubt in burying their differences y unirse cuando se trató de ir en contra del Señor Jesús. and unite when it came to going against Jesus. O sea, Jesucristo vino a ser el común denominador In other words, Jesus became the common denominator para unir todos los líderes religiosos to unite all of the religious leaders para que estuvieran en su contra. so that they could be against him. Es triste ver cómo los hombres se unen It's sad to see how men unite en su odio in their hatred contra Jesús y la iglesia. against Jesus and the church. Eso lo estamos viendo en el día de hoy We're seeing that y today, se ha visto a través de la historia. and we've seen it throughout history. Por otro lado, On the other hand, esta reunión nos deja saber o ver otro hecho sorprendente. this meeting allows us to see another. Aquellas personas que veían a Jesús como un problema All the people that saw Jesus as a problem eran muy religiosos, were very religious, que tenían estudios teológicos who had theological y studies, que conocían bien el Antiguo and Testamento. who knew well the Old Testament. Entonces, ¿cómo podían ser tan enredados y malvados? So then how could they be so twisted and evil? ¿Cómo podían tener esa mentalidad tan malvada? How could they have such an evil mentality? Vamos a ver si podemos hablar de eso, aunque sea por 2 o 3 minutos. Let's speak about this for a couple of minutes. La razón está en que ni la religión ni la teología pueden cambiar a las personas. The reason is that neither religion or theology has the power to change people. Ira baja shakata. Hay un coro que se canta en las iglesias pentecostales. There is a hymn that is sung in the Pentecostal churches. Yo lo aprendí cuando me convertí, I muchos años atrás. learned it when I converted many years ago. Creo que el corito decía de esta forma: I believe the song said, ninguna no religión religion puede cambiar tu can ser. change your being. La sangre de Jesús The blood of Jesus solo lo puede can hacer. only do it. Conviértete a Él. Convert to Him. Conviértete a Él. Convert to Him. Conviértete a Él. Convert to Him. Y salvo And serás. you will be saved. No hay religión, There is no no hay religion, teología no que theology pueda cambiar a una persona. that can change a person. Puede convertir a una persona en religiosa, A person can be converted into pero no puede cambiar el religious, corazón. but cannot change the heart. Hace falta una relación personal con Dios. A relationship with the Lord is needed. Y los líderes del judaísmo del tiempo de Jesús And the leaders of Judaism in the time of Jesus no la tenían. did not have it. Te lo voy a decir de nuevo, I'm going to say it again. no la tenían. They did not have it. Y lamentablemente, And sorrowfully, la historia de las grandes religiones llamadas cristianas the history of the greatest religions calling themselves Christians nos han dejado muchos casos de persecución en el nombre de Dios, have left us with many cases of persecution done in the name of Jesus, llegando aún a la tortura even resulting in torture y el asesinato de personas que leían la Biblia and the assassination of people who read the Bible en su propia lengua y en su propia casa, in their homes, in their own tongues, o que no se sujetaban a su autoridad religiosa. or they were not subjected to their religious authorities. Todavía es la hora que en el día de hoy Still today, algunas personas que se sientan en asientos de autoridad many people who sit in seats of authority persiguen a personas porque no obedecen sus directrices. persecute people because they do not obey
their leading. que en algunas ocasiones no tiene nada que ver con la Biblia. And many times it has nothing to do with the Bible. Bueno, pero no voy a seguir por ahí. I won't continue going that route. Toda esta situación resulta incomprensible. This whole situation Wow. results in being incomprehensible. Lo que te estoy diciendo, lo que te estoy enseñando en el día de hoy, What I'm teaching and saying to you today no me da gozo. does not bring me joy. No, esto trae tristeza. This brings sadness. Pero es la realidad de lo que pasó en el tiempo de Jesús. But this is the reality of what happened in the time of Escucha lo que te Jesus. voy a decir. Listen to what I'm going to Si say. el Señor Jesús hubiera querido realmente llegar a ser rey, If the Lord Jesus would really have wanted to become king, ni los romanos, ni los líderes judíos neither the Romans or the religious leaders pudieran habérselo impedido. could have stopped him. Nadie lo hubiera podido parar. No one could have stopped him. ¿Por qué? Why? Porque los mismos milagros que Jesús hacía Because the same miracles that Jesus did eran la prueba de que tenía un poder sobrenatural. were the Aleluya. proof that he had a supernatural power Y que nadie podía resistir. that no one could resist. Y que si hubiera querido, And if he would have wanted to, podía garantizar la seguridad de los que confiaran en él. would be a guarantee to those who confided in him. Hubiera sido mejor It would have been better que lo hicieran rey. that they made him king. Sí, porque entonces él los hubiera protegido. Yes, because then he would have protected Pero them. ese no era el plan de Dios. But that was not God's plan. Él no vino para ser el rey de He did Israel. not come to be the king of Israel. Él vino para ser el rey de la He humanidad. came to be the king of humanity. Wow. Por otro lado, On the other hand, aunque el Sanedrín se salió con la suya even though the Sanhedrin did what they wanted to do, y acabaron llevando a Jesús a la cruz, and they ended with taking Jesus to the cross, eso no quitó de ellos el peligro de una invasión romana. that did not stop them from being invaded by the Romans. Ujú. Escucha lo que dice la historia, dice The history says que en el año 70 that después in de the year Cristo, 70 DC, bueno, en inglés no es DC, en inglés sería como AC, ¿no? After Christ. Yeah. ¿sí? Ajá. Los romanos vinieron contra Jerusalén. the Romans came against Jerusalem. Y oye lo que dice la historia. Dice And que, this is what the story dice says. que destruyeron el templo y destruyeron la ciudad. It says that they destroyed the temple and the city, Y se llevaron a todos los que quedaron con vida. and they took all those who were left alive. O sea que Jerusalén quedó sola, In other words, Jerusalem was desolate, quemada y destruida. burnt down and destroyed. Entonces lo que ellos quisieron evitar So what they wanted to avoid fue lo mismo que vino. was exactly what came. Murió uno One died, y de todas formas todos los demás también perecieron. and in the same way, everyone else perished. Pero escucha lo que ellos dijeron, But listen to what they said, porque es la realidad. because it is the La reality. realidad es que convenía que Jesús muriera. The reality is that it was convenient for Jesus to die. Era lo mejor It was the best que thing muriera Jesús. for Jesus to die. El sumo sacerdote, tuvo un papel determinante The high priest had a very important role en las deliberaciones del Sanedrín. in the deliberations of the Sanhedrin. Juan dice que Caifás era el sumo sacerdote aquel año. John says that Caiaphas was the high priest that year. Y en una nota muy interesante, And this note is very interesting porque nos informa a nosotros el historiador Fabio Josefo, because Flavio Josephus, a Historian. historian, nos dice que en 107 años tells us that in 107 years, hubo 28 sumos sacerdotes. there were 28 high priests. Esto se debía a algo importante, This was due for a very important reason. a que el sistema judío en el que la posición del sumo sacerdote pasaba de padre a hijo había sido anulada. That the Jewish system in which the high priest went from a father to a son had been annulled. Y después de Herodes, And after Herod, los romanos elegían a los sumos sacerdotes, the Romans elected the high priests, los que ellos querían. those that they wanted. Por eso
cambiaban con tanta frecuencia. This is why they changed so frequently. Y decían, ahora tú no vas a ser el sumo sacerdote, y lo quitaban. And they would say, you're no longer going to be the high priest, and, they Y tú eres ahora el que vas a ser el sumo sacerdote. and now you're the one that's going to be the high priest. Y habían habido 28 sumos sacerdotes. And 28 high priests. Entonces, por eso es que Juan dice This is why John que says Caifás era el sumo sacerdote aquel año. that Caiaphas was the high priest that year. En cuanto a Caifás, Caifás tenía fama de ser una persona muy ruda Caiaphas had the fame of being a rude person. y justificó esa descripción cuando se impuso a los demás en el Sanedrín. And he justified that description when he opposed the rest, No, no, members of the cuando se Sanhedrin. impuso, When he imposed himself Ajá, upon the other members of the Sanhedrin, llamándoles ignorantes. calling them ignorant. Entonces dirán, no, pero eso no lo dice la Biblia. No, but the Bible doesn't say that. No, pero oye lo que dice la Biblia. But listen to what the Bible says. Juan 11:49. John 11:49. Míralo para que lo puedas ver. See it so you can realize. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. And one of them, Caiaphas, being high priest that year, said to them, you know nothing at all. Ah, ustedes son unos ignorantes. You are ignorant. Y los puso a todos por el piso. And he just mopped the floor with them. Según él, According to him, sus aliados solo sabían quejarse. all they knew was to complain. Y lo que faltaba era una intervención contundente. And what was needed was a great intervention. Eso fue lo que pensó Caifás. That's what Caiaphas thought. No nos vamos a quejar aquí vamos a actuar. We're not going to complain, we're going to act. Así que ridiculizó al Sanedrín completo por su debilidad. So he ridiculized the Sanhedrin for their weaknesses. Y propuso medidas violentas And he proposed violent means que, como nosotros vamos a ver, tenían que ver con la muerte de Jesús. that, as we will see, had to do with the death of Jesus. Llegamos al versículo 50. So we get to verse 50. ¿Estás conmigo, verdad? You're with Conmigo, me, right? en nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dice el versículo, y en el versículo 50 vemos que ¿en qué términos planteó Caifás su crimen? We will see in verse 50 what terms Caiaphas laid out to conduct his crime. Dice la Biblia, The Bible says, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. nor do you consider that it is expedient for us that one man should die for the people and not that the whole nation should perish. Ajá. Entonces la pregunta sería la siguiente. So the question would be the following. Anótala en alguna esquinita por ahí. Jot it down somewhere. ¿En qué sentido convenía la muerte de Jesús? In what sense was it convenient for Jesus to die? ¿Cómo era que la muerte de Jesús era lo mejor? How was it that the death of Jesus would be the best thing? Según Caifás, According to Caiaphas, era una conveniencia política. it was a political convenience. Si era necesario que hubiera un sacrificio, If a sacrifice was necessary, mejor es que se muera uno it's y best for one to die que no muera toda la nación. and not for the whole Yo nation. me acuerdo de un pastor que utilizaba esa frase. I remember a pastor who used that phrase. Fue pastor mío. He was my pastor. Y él decía, es mejor que muera uno And he would say it's better for one to y die no que mueran todos. than for all to die. Es mejor que uno sufra las consecuencias It's better that one suffer the y no que todos consequences sufran las consecuencias. and that not all suffer the Y yo me consequences. decía, ¿y qué tiene? ¿Cómo es eso? And I would question that and say, how is that? Y ahora yo veo a Caifás aquí que dice lo mismo. And now I see Caiaphas saying the same thing here. Si había de congraciarse con alguien, If he were to be found in grace with anyone, mejor hacerlo con César que con Jesús. it was better to do so with Caesar than with O sea, Jesus. si yo voy a ser amigo de alguien If I'm going to be anyone's friend, y yo soy el sumo sacerdote and I am the high priest, y a mí me pusieron los romanos aquí, and the Romans placed me here, entonces yo voy a ser amigo de César mejor then I'd rather be Caesar's friend y no de Jesús. and not Jesus's. Ah. Si tenían que elegir entre sus propios intereses If they had to choose between their own interests o la voluntad de Dios, or the will of God, sería fácil elegir lo primero. it would be easier to elect the first. Esa era la postura de Caifás. That was Caiaphas' posture. Permítame decir lo siguiente. Allow me to say the following. En la Escuela Bíblica de Radio Transmundial dice lo siguiente.
in the Trans World Radio Bible School says the following. No se puede gobernar para agradar a la mayoría cometiendo injusticias. You cannot rule to Govern. you cannot govern to please the majority committing injustices. Nunca se puede conseguir el bien haciendo el mal. You will never be able to find good by doing evil. Lo útil y conveniente nunca es legítimo The useful and convenient is never legitimate si no se ajusta a los principios de la justicia divina. if it is not governed by the principles of divine justice. Termina la cita. The verse ends. Permítame decirte esto a título personal. Let me tell you this on a personal level. Nuestra nación está en medio de unas elecciones nacionales. Our nation is in the middle of national elections. Ya millones han votado. Millions have already voted. Y noviembre 3 November vienen 3rd, elecciones generales. general elections will occur. Y necesitamos orar a Dios And we need to pray to God para que nos otorgue dirección so that He can direct us en cuanto a quién debemos elegir. to who we should elect. Yo creo en la dignidad de la vida, I believe in the dignity of life, aún la que está en el vientre de su madre. even when it is in the womb of a woman. Creo en la libertad de expresión religiosa, I believe in the free religious expression amparada por nuestra gran Constitución americana. based upon a great American Constitution. Y creo And I believe y defiendo and defend el derecho de expresión individual the free individual expression sin temor a la intimidación, without fear of intimidation. y que es un derecho que todos tenemos. And it is a right that we all have. Puede que no esté de acuerdo con tu postura, I might not be in agreement with your posture, pero defenderé tu derecho de expresarlo sin but I will represalias. defend your right to express yourself without. Reprisals. Ajá. Mi mente está clara My mind is clear, y sé por quién yo tengo que votar, and I know for who I need to vote for. pero nunca te diré por quién tú debes hacerlo. But I will never tell you for who you should. Nuestra postura no debe de ser solo política. Our posture cannot only be political. Esa fue la postura que tomó Caifás, That was the posture that Caiaphas took, una posición política. a political position. Dios es quien pone y quita reyes. God is the one who puts and takes out kings. Ajarabasha. Y en este caso presidentes And in this case, presidents y senadores and senators y congresistas. and congressmen. Dios es el que pone gente en silla de autoridad, God is the one who puts people in seats of porque authority. no hay nadie en autoridad que no haya sido puesto por Dios. Because there is no one in authority that has not been placed by God. Bueno, y volviendo a la clase, And returning to the class, el Sanedrín, the Sanhedrin, el gobierno espiritual de la nación, the spiritual government of the nation, tenía que haberlo tenido en cuenta en las decisiones que estaba tomando. had to have this being considered in the decisions that they were making. Y debe ser considerado por todos los gobernantes de nuestro tiempo, And it should also be considered by all those who rule in our time, que sin duda son tentados a cometer injusticias that without doubt are tempted to commit injustices con el pretexto de buscar el bien de la mayoría. with the pretext of trying to gain the best for the majority. Hermanos, amigos, tenemos que orar. Friends, family, we need to pray. Dios tiene que dirigir esta nación God has to lead this nation. y Dios tiene que determinar quién se va a sentar para dirigir los designios del futuro And God needs to determine who will be the one that will sit there de nuestra nación. to lead this nation. En este caso, In this case, el hombre que Caifás creía conveniente que the muriera man that Caiaphas thought convenient to die era el único justo, was the only just one, era el único bueno was the only good one, y era el único inocente que ha vivido en este mundo. and the only innocent who lived in this world. ¿Cómo le podía convenir eso a la humanidad? How could that be convenient for humanity? Vamos a la profecía de Caifás. Let's go to Caiaphas' prophecy. Porque aunque Caifás era rudo, Because even though he was rude, carnal carnal, y puesto por los romanos, and placed by the Romans, Dios lo usó para hablar una palabra. God used him to speak a word. Wow.
O sea, lo que él dijo fue usado por el Espíritu Santo. In other words, what he said was used by the Holy Spirit. Vamos a la profecía de Caifás en el verso 51. Let's go to his prophecy in verse 51. Las intenciones de Caifás eran egoístas y eran homicidas. Caiaphas' intentions were egotistical and homicidal. Porque él dijo que, o sea, debían de matar a Jesús. He said they should kill Jesus. Pero Dios haría que sirvieran para adelantar los planes de salvación. But God used that to serve as a way of advancing the plan of salvation, El plan de redención. the plan of redemption. Así que sin saberlo, So without even realizing hizo it, una declaración profética. he made a prophetic Oye lo que declaration. dice el versículo 51. Let's see what verse 51 says. Esto no lo dijo por sí mismo, This he did not say on his own, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, but being high priest that year, profetizó que Jesús había de morir por la nación. he prophesied that Jesus would die for the nation. Este es Juan poniendo la revelación del Espíritu Santo. This is John placing the revelation of the Holy Spirit. Caifás era el encargado de entrar al lugar santísimo Caiaphas was the one that was in charge of entering the Holy of y Holies ofrecer un sacrificio a favor de la nación una vez al año. and to offer a sacrifice on behalf of the nation annually, Una vez al año. once a year. Caifás era el hombre Caiaphas was the man en ese tiempo during that time. y sin saberlo And without even knowing it, anunciaba que la víctima que él iba a presentar en ese año he announced that the victim that he would present that year sería el Señor Jesucristo, would be the Lord Jesus el Christ, Cordero de Dios the que Lamb of quita God, el pecado del who mundo. takes away the sin of the world. Juan capítulo 1 versículo 29. John 1:29. Él no lo podía entender He could not understand it porque no tenía la capacidad espiritual para entenderlo. because he did not possess a spiritual ability to understand Pero it. estaba poniendo todas las cosas en su lugar But he was placing things in its order para que el plan de Dios se pudiera llevar a cabo. so that the plan of God could be brought about. Por todo esto, era apropiado que fuera Caifás quien pronunciara esas palabras. So it was Caiaphas who was the one to pronounce those words. Era apropiado que fuera Caifás. It was appropriate that it was him. El Espíritu Santo utilizó su posición de sumo sacerdote The Holy Spirit used his position as high priest para profetizar algo cierto a pesar que su corazón era rebelde y malo. to prophesy something that was true, Ah, even though his heart was rebellious and evil. Caifás estaba hablando de lo que él pensaba que era conveniente políticamente. Caiaphas was speaking about what he thought was convenient politically, Pero Dios usó sus palabras para referirse a la necesidad del perdón que tenía Israel. but God used his words to refer to the need that Israel had for forgiveness. Versículo 52, Verse 52, podemos ver la providencia de Dios. we can see the providence of God. Dice, y no solamente por la nación, It says, and not only for that nation, for the nation, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. but that he would gather together in one the children of God who were scattered abroad. Something like El this. crimen más grande que se iba a llevar a cabo, The greatest crime that was ever going to be darle muerte a Jesús, held would be to give death to Jesus, pero iba a traer la mayor bendición que la humanidad pudiera but necesitar. it would bring the greatest blessing that humanity needed. Es decir, Jesús no solamente moriría por los judíos, So it means that Jesus would not only die for the Jews, sino también por los gentiles but also for the y por Gentiles, todos aquellos que iban a llegar a creer en Él. and for those who were going to believe in him. Esta explicación coincide con las palabras que Jesús había dicho anteriormente. This explanation coincides with the words that Jesus had expressed previously. Cuando Jesús dijo que habían otras ovejas que tenían en otro redil, When Jesus said that there were other sheep that were in another fold or another flock, a las cuales también Él tenía que llamar para congregarlas en un solo rebaño. who he also had to call to unite them to be just one flock. Juan capítulo 10, versículo 16. John chapter 10 verse 16. Versículo 53. Verse 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Then from that day on
they plotted to put him to death. En aquella reunión el Sanedrín tomó el acuerdo oficial That meeting in the Sanhedrin allowed them to make an official agreement de darle muerte a Jesús. to bring death to Jesus. Y el largo proceso de confrontación entre Jesús y la religión, The long confrontation between Jesus and the religion, ese proceso de confrontación, that process of confrontation estaba llegando a su final. was coming to an end. Hasta aquí habían hecho intentos para tratar de matar a Jesús. They had made many attempts in order to kill Jesus, Pero a partir de esa reunión, but after that meeting, las sectas religiosas se unieron the religious sects gathered together con el propósito de cometer un crimen with the purpose of committing a crime que iba a acabar con Jesús. that would finish Jesus off. Y llegamos al versículo 54, And we get to verse 54, donde Jesús se aparta con sus discípulos y se va a otra región. where Jesus departs with his disciples to another region. O sea, el Señor se dio de cuenta del malvado plan que había In other words, Jesus realized the evil plan that they had, y salió de la ciudad y se fue al desierto. and he left the city. Look what verse 54 says. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, Therefore, Jesus no longer walked openly among the Jews, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, but went from there into the country a una ciudad llamada Efraín, to a city called Ephraim. y se quedó allí con sus discípulos. There remained with his O disciples. sea, la hora para que muriera Jesús no había llegado todavía. So the hour for Jesus to die had not yet come, Porque Jesús no iba a morir cuando los saduceos y fariseos quisieran. because he was not going to die when the Sadducees and Pharisees wanted, Porque Jesús no iba a morir cuando el Sanedrín quisiera. because Jesus was not going to die when the Sanhedrin wanted him to. Jesucristo iba a entregar su vida cuando el plan de Dios dijera que era la hora correcta. Jesus would give up his life when the plan of God was said it was the right time. Y aunque los hombres ya habían tomado la decisión de matarlo, And even though men had decided to kill him, todavía iban a tener que esperar. they still needed to wait. Por esa razón el Señor consideró oportuno That's why Jesus thought it was an opportune time abstenerse de aparecer en público por un tiempo. to abstain himself from appearing in public for some time. Y aparentemente se dedicó a estar en comunión con el Padre And apparently he dedicated himself to being in communion with the Father y preparar a los discípulos. and preparing the disciples. Esa fue su preocupación más grande, That was his greatest concern, ya que no se menciona que él hiciera ninguna otra obra pública. since it is not mentioned that he did any other public work. El versículo 55 dice, Verse 55 says, y estaba cerca la Pascua de los judíos. and the Passover of the Jews was near. No sabemos cuánto tiempo estuvo Jesús en el desierto, We don't know how long he was in the desert, pero Juan nos dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua. but John says that the Passover was near. Y Jesús usualmente asistía con regularidad. And Jesus would regularly attend. La pregunta era, The question was, ¿iría Jesús este año? would Jesus go this year? Esto es lo que los que iban llegando a la ciudad comenzaron a This preguntarse. is what those who were arriving to the city began to ask themselves. Y vemos que las formalidades And we externas, did the formal, the external the formalities, external formalities carecen de valor lack value para conseguir la santidad interior. to obtain internal holiness. O sea, nosotros no podemos hacer cosas afuera We cannot do things on the outside para traer santidad adentro. to bring holiness on the La inside. santidad interna viene de adentro Internal holiness comes from within y sale hacia afuera. and comes out. No es de afuera It is not hacia adentro. from the Que outside tenemos que tener cuidado to the inside. We need to be careful que nosotros no vayamos a pedir demasiado de cosas afuera, that we do not ask for too many exterior things que en ninguna forma cambian lo que hay por dentro. that in no way can change what is on the inside. ¡Wow! ¡Amén! Amen. ¡Amén! Amén. Santo. Nunca deja de asombrarme It never stops to surprise me que donde se observa la cuaresma, lo voy a decir, católica, que donde se observa la cuaresma católica, ¿cómo se dice cuaresma católica? Cuaresma, esos 40 días,
que van antes de Passover. During that time when Okay. we celebrate Ash Wednesday, Usualmente ese tiempo comienza con algo que se llama en algunos usually that países time begins with what is known as in many countries carnaval. as the carnival. En otros, bueno, no, es carnaval. ¿Y qué es un carnaval? And what is a carnival? En la mayoría de los países donde se va a celebrar ese tiempo religioso In the majority of the places where they're going to celebrate that religious time, y se hace ese carnaval antes de they do empezar, that carnival before beginning. ese carnaval es un tiempo de excesos y de descontrol, That is a time of excesses and lack of control. lack of control. ¿De qué sirve no comer carne durante varios viernes What good is it to not eat meat during various Fridays si antes de eso se desenfrena la gente en otros vicios? if before that people are just into their own addictions? O vices, ¿eh? Sin lugar a dudas, Without a doubt, esto no tiene nada que ver con la purificación interior this has nothing to do with the interior purification que Dios demanda de la gente. that God demands from people. O sea, como vamos a estar santificándonos, If we're sanctifying ourselves, ahora vamos a pecar primero. so we're going to sin first. Y vamos a hacer todo lo que podemos We'll hacer do ahora, everything that we can do porque no now lo podemos hacer en estos 40 because we días. won't be able to do it for the next 40 days. ¿Te das de cuenta lo fatal que eso suena? Do you realize how fatalistic that sounds? Y llegamos al versículo 56. And we get to verse 56. Así que mientras hacía sus rituales de purificación, So after they did their purification rituals, no dejaban de preguntarse si Jesús iría a celebrar la Pascua en ese año. they did not stop asking themselves if Jesus would celebrate the Passover. Mira lo que that dice el year. versículo 56. Look what verse 56 says. Y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Then they saw Jesus and spoke among themselves as they stood in the temple. What do you think? That he will not come to the feast? Parece que Jesús se había convertido en el tema de conversación durante todos aquellos días. It seems that Jesus had been the topic of discussion during all those days. Y es probable que muchos simpatizaran con Jesús. And it's probable that many of them sympathized with Jesus. Otros posiblemente esperaban que iban a ver algún milagro de Jesús, Others probably thought that they would see another miracle of Jesus, como en otras ocasiones Él los había hecho. as in other occasions he had done. Y más después de haber oído lo que había ocurrido con Lázaro. And especially after hearing what had occurred with Lazarus. Nosotros escuchamos que Él levantó a uno después de 4 días de We muerto. heard that he raised one after being dead for 4 days. A lo mejor va a ser un milagro más grande que ese. Maybe he'll do a greater miracle than Pero that. ¿cuántos estarían dispuestos a enfrentarse al Sanedrín But how many were willing to confront the Sanhedrin y contradecir sus and indicaciones? contradict their indications? Versículo 57. Verse 57, Encontramos que hay una orden apremiante. we find that there was an urgent order. Oye lo que dice. Look what it says. Porque la orden estaba claritísima. Because the order was very clear. 57. 57. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiere dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Now both the chief priests and the Pharisees had given a command that if anyone knew where he was, he should report it, that they might seize him. Dame 3 minutos para concluir. Give me 3 minutes to conclude. Había llegado la hora de la verdad. The time of truth had arrived. ¿Cuántos de aquellos le amaban de verdad? How many of those truly loved him Y estarían a su lado cuando llegaran las dificultades. and would be by him when difficult times came? Es en los momentos difíciles que tú sabes quiénes son los que verdaderamente te aman. It's during difficult times that you know who truly loves you. Y en los próximos capítulos In the following chapters, veremos que Jesús murió solo we will see that Jesus died alone. y que fue precisamente uno de sus propios discípulos And it was precisely one of his own quien disciples facilitó la información para que lo pudieran apresar. who gave the information so that they could arrest him. Y así termina este capítulo. And this is how this chapter ends. Por mi parte, On my part, yo no puedo dejar de asombrarme. I cannot stop myself from being Amazed. Amazed. Comenzamos considerando el mayor milagro de Jesús. We started considering one of the greatest miracles of Jesus. El mayor milagro de Jesús hasta ahora.
the greatest miracle up to now. para ver después cómo los dirigentes religiosos acordaron darle muerte. To see later on how the religious leaders come in agreement to Mientras kill el him. Señor trae vida a los muertos, As Jesus brings life to the dead, sus enemigos se esfuerzan para matarlo. his enemies force themselves to kill him. Pero al fin y al cabo, But at the end, eso es lo que se ve a lo largo de todo el libro de Juan. this is what is seen throughout the whole book of John. Mientras Dios busca bendecir al hombre, As God seeks to bless el men, hombre no piensa más que en sacar a Dios de su propio mundo. man only thinks about taking God out of his world. La salvación del hombre The salvation of man por un Salvador divinamente by escogido. a divinely chosen Savior. Se acercaba la hora The hour was coming en la que el Cordero de Dios sería sacrificado in which the Lamb of God would be sacrificed por los pecados de toda la humanidad. for the sins of all of humanity. En la próxima ocasión Next occasion, vamos a estar estudiando Juan capítulo we 14. will be studying John chapter 14, Un capítulo lleno de verdades profundas. a chapter filled with profound truths. No te lo puedes You perder. cannot miss it. Será hasta la próxima ocasión. It will be until next time. Que Dios te bendiga hoy y May God siempre. bless you today and always. Hasta el domingo que viene. See you on Sunday. Chao. La paz de Dios sea contigo. The peace of God be with you. Amén.